¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a este capítulo de Residentes, donde vamos a hablar el día de hoy del tema de fracturas en terreno patológico. Tenemos excelentes ponentes, espero disfruten mucho la plática del día de hoy y los dejo con la doctora Ana Laura. Buenas noches, soy la doctora Ana Laura Hernández Reséndiz, ortopedista oncóloga. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y al doctor Rubén García Linaje por la oportunidad de coordinar esta sesión del Comité de Residentes de Ortopedia en el área de tumores musculoesqueléticos. En esta ocasión hablaremos de fracturas en terreno patológico secundarias a tumores óseos, un tema que más allá de ser sumamente interesante, es también pocas veces abordado. No obstante, es cada vez de mayor importancia para todos nosotros los ortopedistas, tanto egresados como aquellos en formación. Con el aumento de la incidencia de cáncer en la población mexicana, así como la presencia de nuevos tratamientos y tecnologías que mejoran la sobrevida de los pacientes, será cada vez más común que nos veamos enfrentados a estos padecimientos. Sin embargo, las fracturas en terreno patológico representan siempre un reto diagnóstico y terapéutico, pues a diferencia de las fracturas secundarias, solamente traumatismo, estas ocurren en hueso biológicamente anormal, en donde la respuesta y el potencial de reparación difieren del tejido óseo sano, y en donde la patología subyacente influye en la capacidad de consolidación ósea. El tratamiento exitoso de estas dependerá en gran medida en la razón por la cual el tejido óseo es patológico, pues esto tiene efecto en la calidad ósea, el potencial de consolidación e incluso en expectativa de vida y pronóstico del paciente. Es por ello que tanto el abordaje y el tratamiento de las mismas debe ser desde una perspectiva diferente, como veremos a lo largo de las ponencias distribuidas de la siguiente manera. Iniciaremos con una introducción a las fracturas en terreno patológico, así como el abordaje diagnóstico a seguir cuando tenemos la sospecha de estar frente a una de ellas. Posteriormente, analizaremos los diagnósticos diferenciales en lesiones tumorales óseas, de manera que nos aproxime a identificar la patología subyacente, dadas las características clínicas, y con ello identificar si nos encontramos frente a una lesión benigna, maligna o metastásica, para después abordar el tratamiento en cada uno de estos casos de las siguientes maneras. Tratamiento de fracturas en lesiones tumorales benignas y pseudotumorales. Tratamiento de fracturas en sarcomas óseos y metástasis del esqueleto apendicular. Y tratamiento de fracturas en cáncer metastásico a columna vertebral. A continuación, daré paso a nuestros ponentes y les doy la bienvenida a esta sesión del Colegio Mexicano de Ortopedia del Comité de Residentes. La doctora Melissa Morales Sánchez realizó una licenciatura en médico cirujano de la Universidad Veracruzana de Campus Veracruz y una especialidad en ortopedia y alta especialidad en ortopedia oncológica del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Ella nos hablará acerca del abordaje y diagnóstico de las fracturas en terreno patológico. Paciente femenino, 45 años de edad, con dolor intenso en cadera derecha, súbitamente, sin mecanismo de lesión. Podemos observar una radiografía de fémur derecho, en la cual vemos una solución de continuidad ósea a nivel trocantérico, una lesión con un trazo no convencional, es un trazo transverso. Observamos una lesión lítica y un adelgazamiento importante de la cortical lateral. ¿Qué es lo importante de esto? Es importante que sepamos que no todas las fracturas van a tener un mecanismo de lesión traumático o un mecanismo de alta energía, y que es por eso importante estudiar este tipo de casos y este tipo de pacientes. Por eso el día de hoy vamos a hablar acerca del abordaje diagnóstico de los pacientes en fracturas en terreno patológico. Yo soy la doctora Melissa Morales Sánchez, ortopedista oncóloga egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. Bueno, como definición, ¿qué es una fractura patológica? Es aquella que se produce en un hueso, el cual ha perdido ya sus propiedades de viscoelasticidad y de resistencia normales. Van a ser fracturas que se producen como consecuencia de traumatismos de baja energía en una zona ya debilitada de un hueso por una enfermedad, una anomalía ya existente. Etiología. En cuanto a la etiología, estas pueden ser de diversas causas. La causa principal son las metástasis. Es muy importante que recordemos que es el tumor óseo más frecuente, que abarca hasta el 90% en los pacientes mayores de 40 años. La incidencia de fracturas en terreno patológico se ha incrementado debido a que la supervivencia en los pacientes con cáncer también ha incrementado. Y es importante recordar que el sistema musculoesquelético es el tercer órgano en frecuencia de sitio de metástasis. En cuanto a otras etiologías, estas pueden tener un origen benigno, como un quiste óseo simple, un quiste óseo aneurismático, una displasia fibrosa, un fibroma nosificante o un esquiocitoma. En cuanto a otras causas, está el tumor de células gigantes, la enfermedad de Paget, un CA primario, el mieloma múltiple, enfermedades como la osteopetrosis, la osteogénesis imperfecta y también la osteoporosis.
Es muy importante que en estos pacientes hagamos un diagnóstico adecuado y un abordaje adecuado de cada uno. Por lo tanto, es importante pues empezar con una historia clínica completa, preguntar siempre los antecedentes patológicos, pues por si tienen ya alguna enfermedad o alguna lesión preexistente, algún antecedente importante de traumatismos. Es importante también los antecedentes heredofamiliares debido pues a la historia de enfermedades congénitas, enfermedades hereditarias, de enfermedades pues ya familiares. El padecimiento actual es muy importante que recalquemos bien cómo fue el inicio del padecimiento y también preguntar a los pacientes si toman algún medicamento. En cuanto al padecimiento actual, siempre nos vamos a enfocar mucho en el dolor y en el tiempo de evolución, debido a que el síntoma más frecuente que presentan este tipo de pacientes es el dolor, el cual puede ser incapacitante, puede ser un dolor localizado o un dolor de tipo difuso. El inicio repentino del dolor o la exacerbación del mismo nos pueden indicar en sí el inicio de una fractura patológica o nos pueden también indicar la progresión de la enfermedad. En cuanto a los estudios de imagen, vamos a empezar por las radiografías simples. Es importante recalcar que el método estándar para la evaluación inicial de cualquier paciente siempre va a ser una radiografía, pero podemos tomar estudios complementarios, como una resonancia en la cual vamos a observar pues, el canal medular y la presencia de lesiones o metástasis saltatorias, una tomografía en la cual nos ayuda a ver de mejor forma el hueso, la destrucción cortical si esta existe, y también la gammagrafía, la cual nos va a indicar una actividad osteoblástica. Nos puede marcar sitios de fractura, nos puede marcar metástasis o lesiones en otras partes, pero es importante recalcar que las gammagrafías no solo son para tumores, sino que también se pueden utilizar en enfermedades degenerativas y en el caso de infecciones. El estudio de laboratorio, tomar una biometría, tomar unos tiempos de coagulación, una química sanguínea completa y el perfil óseo, el cual la fosfatasa alcalina y la deshidrogenasa láctica en algunas ocasiones pueden estar alteradas y esto también nos va a hablar acerca de la actividad ósea. En cuanto a clasificaciones, ya que tenemos un abordaje de nuestro paciente en cuanto a una historia clínica, estudios de imagen, estudios de laboratorio, hay ciertas clasificaciones que nos pueden ayudar para determinar el riesgo que tengan estos pacientes de una fractura. En 1976, Harrington describió los criterios de fractura en fémur, los cuales los dividió en 4 puntos. Una destrucción de la cortical mayor del 50%, una lesión mayor de 2.5 centímetros en fémur, la avulsión del trocánter menor y en algunos pacientes el dolor posterior a radioterapia cuando estos habían recibido tratamiento. Aquí vemos una radiografía en la cual observamos una lesión a nivel de fémur, una lesión que tiene adelgazamiento de la cortical y una lesión lítica bastante grande, abarca bastante del diámetro. Es importante recordar que el fémur es el sitio hasta el 70% de localización de metástasis en huesos largos, que el 80% van a estar dados en la zona proximal y como dato importante, el 65% de las fracturas patológicas que se ocupan o que ocurren en esta zona van a requerir de un tratamiento quirúrgico. Otra de las clasificaciones es la de Pugh, el cual clasificó el riesgo de fracturas biomecánicamente y son fracturas secundarias a lisis tumoral. Él las dividió en 2 etapas principales. El efecto de estrés creciente, el cual abarca cambios bruscos en la modularidad del hueso entre las zonas de la cortical que va a estar intacta y la cortical que ya está destruida. Va a haber una mayor concentración, por lo tanto, de estrés en los puntos en donde ya hay una debilidad, por lo tanto, no van a tener la misma capacidad de transmitir las fuerzas, pero estas van a ser lesiones que afecten menos de la mitad del diámetro del hueso. Y la siguiente fase es el efecto de sección abierta, en la cual ya son lesiones que abarcan más del 75% del diámetro. El hueso quiere decir que ya perdió el 90% de su capacidad para resistir los esfuerzos. Y bueno, en esta van a ser fracturas que ya van a darse en ausencia de traumatismos de alta energía o de algún mecanismo de lesión. Y la clasificación de Mirels en 1989, que es la clasificación que más utilizamos, el cual es un sistema cuantitativo, es un sistema de puntuación para diagnosticar o valorar el riesgo de fractura. Este lo dividió en varios puntos y se le da un puntaje dependiendo de la localización, dependiendo del dolor, el grado que tengan, dependiendo del tipo de dolor y dependiendo la afección en la cortical.
Cuando tenemos una puntuación arriba de 9 en la escala de Middles, son pacientes que requieren de un tratamiento profiláctico por el alto riesgo de fractura. Pacientes con un Middles de 7 o por debajo son pacientes que pueden darse con un tratamiento en vigilancia, y pues los pacientes que están entre estos puntos son pacientes que la decisión se va a determinar de acuerdo a su ortopedista oncólogo. Vamos a pasar a unos ejemplos. Este es un paciente femenino, 57 años de edad, sin antecedentes de importancia, la cual llevaba pues dolor severo de varias veces de evolución. Llega la paciente, se decide tomar estudios de imagen, se toman las radiografías, en las cuales observamos a nivel de fémur, en la zona trocantérica, una lesión lítica con un adelgazamiento importante de la cortical lateral. Es una paciente, bueno, en la radiografía lateral podemos observar de igual forma pues la zona de lesión y el adelgazamiento de las corticales. Se tomó estudios complementarios, observamos de igual manera el adelgazamiento en la cortical, la lesión que tenemos, y se observa la presencia de lesiones también en fémur distal. Esta paciente se clasificó con un Middles de 10 por la zona de localización, el tipo de lesión, por el tipo de dolor. ¿Qué quiere decir? Que esta es una paciente que requiere de una fijación profiláctica por el alto riesgo de fractura. Esta paciente cuenta con un diagnóstico de mieloma múltiple. El siguiente caso es un paciente femenino de 33 años, la cual tampoco tiene antecedentes de importancia y refiere un dolor de 6 meses aproximados de evolución. Se toman las radiografías y observamos en fémur proximal una lesión expansiva, una lesión que compromete el trocánter mayor. Se tomó estudios complementarios, vemos una lesión con adelgazamiento de la cortical lateral, una lesión delimitada, como ya había comentado, expansiva. Se toma una gammagrafía por el tipo de lesión, en la cual vemos una zona importante de captación también a nivel de fémur. Esta paciente se clasificó con un Middles de 9, por lo cual de igual manera requiere que se haga un tratamiento profiláctico. Esta paciente tiene un diagnóstico probable de una displasia fibrosa. Y por último, el siguiente caso es un paciente femenino de 45 años con dolor en cadera derecha súbito, previamente ya generalizado, tenía dolor en miembros pélvicos, y es muy importante recalcar que esta paciente tiene un antecedente de SEA de mama metastásico. Es una paciente la cual llegó con una fractura en terreno patológico en fémur proximal derecho. Se tomó estudios de imagen y vemos en fémur izquierdo una lesión a nivel diafisario con un importante adelgazamiento de la cortical medial. Por lo tanto, para el fémur izquierdo le dimos un Middles de 11. Esto quiere decir que requería un tratamiento profiláctico. Se realizó una metástatectomía con cementoplastía y colocación de un clavo centromedular para el fémur derecho en la zona de fractura, y para la zona lítica del fémur izquierdo se realizó también una fijación profiláctica con un clavo centromedular. Podemos ver aquí la lesión importante en fémur izquierdo. Como conclusión, es muy importante que realicemos una valoración completa de cada uno de nuestros pacientes, una valoración individualizada, que lleguemos a un diagnóstico, que tomemos en cuenta el estado general de nuestros pacientes y, en el caso de pacientes con cáncer, la supervivencia de estos. Importante recalcar que todos estos pacientes van a requerir de un manejo multidisciplinario, que la finalidad de nosotros como ortopedistas oncólogos es conseguir mejorar la calidad de vida con un tratamiento oportuno, dar una mejoría funcional, ayudar a disminuir el dolor, ayudar a disminuir las limitaciones que van a estar condicionadas por una fractura patológica, o en el caso de que tengan inminencia de una fractura, pues prevenirla. Y como cirujanos y ortopedistas oncólogos, es importante que siempre busquemos que el tratamiento que les demos quirúrgico a estos pacientes sea una cirugía definitiva, ya que son pacientes que no están generalmente en condiciones de que se sometan a varias intervenciones. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. A continuación, el doctor Luis Miguel Linares González, ortopedista oncólogo, médico adscrito del Servicio de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación y profesor titular del Diplomado de Cirugía de Reconstrucción y Salvamento de Extremidad en Ortopedia Oncológica del Instituto Nacional de Rehabilitación, nos hablará acerca del diagnóstico diferencial en lesiones tumorales óseas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. En primer lugar, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia, al Comité de Residentes y a ustedes por permitirme presentarles esta charla, Diagnóstico Diferencial en Lesiones Tumorales Óseas. Para poder llegar a esto, muchas veces se tiene que recorrer un camino amplio,
Sin embargo, la experiencia les va dando todo esto. No es de que en el primer año, segundo, tercer año ya conozcan acerca de los tumores óseos. Todos aquellos que tienen alguna rotación en algún servicio de tumores, bueno, van a tener una relativa ventaja. Sin embargo, no es fácil porque ustedes desde que están en la consulta externa, desde que están en urgencias o de que están rotando en algún servicio específico, pues tienen que hacer precisamente un recuento de lo que necesitan conocer frente a su paciente. La localización del tumor, tamaño y rapidez de crecimiento del mismo tumor, la edad del paciente, que no es lo mismo la pediátrica que la etapa adulta avanzada, la presencia de fiebre, pérdida de peso, astenia y dinamia, así como la presencia de dolor o no de algunas de las lesiones que se presentan. Y lo mismo, exploren a su paciente, no omitan la presencia de ganglios, ya sea inguinales o axilares. Muchas veces de los pacientes que ustedes van a recibir en la consulta, pero más todavía en urgencias, deben de tomar en cuenta que se encuentran algunos de ellos con fracturas en un terreno previamente dañado o llamadas patológicas. Sin embargo, el mecanismo es de baja energía y al mismo tiempo tienen que conocer que esa fractura va a facilitar la presencia de metástasis por medio de la microcirculación. Como resultado local de un hematoma y su posible diseminación, pues hay que tomar en cuenta que si incluso llega con una fractura, inmovilicen a su paciente, porque eso les va a facilitar muchas cosas en la vida, tanto al paciente como a ustedes. El reconocimiento del carácter patológico de una fractura, pues bueno, ustedes aquí lo obtienen. Pueden ser metástasis, fracturas repetidas, quistes óseos en el niño principalmente, las afecciones congénitas o aspectos sugestivos muchas veces que pueden ser realmente fracturas simplemente tan solo por estrés o pueden llegar a ser verdaderas fracturas en terreno patológico. Hagan una semiología radiológica de los tumores óseos. Vean lo que viene siendo la localización, la zona de transición, la zona de reacción perióstica, el tipo de destrucción, la matriz que tienen dentro o fuera del hueso, la extensión y si es solitaria o, en dado caso, si es múltiple. Aquí es algo muy interesante para lesiones óseas en menores de 30 años. Siempre se observa un dibujo por lo regular, pero este se me hizo muy interesante porque capta precisamente en forma radiológica lo que ustedes deben de conocer. Todas aquellas lesiones que son intraóseas o intramedulares, las que son dentro de las partes de las corticales, las que son intra y extra, ¿sí? Entonces, esto les da una visión mucho más favorable y si le quieren tomar una captura de pantalla, pues adelante, porque para eso son este tipo de pláticas, para que todos vayan teniendo una opción más de reconocimiento, ¿sí? Hay algunos que lo pueden encontrar tal vez en Radiopedia, pero en el Oncology Imaging de Bone Tumors, por Kang. Ese es uno de los que hace precisamente este tipo de fusiones. Y aquí tenemos en mayores de 30 años. Ustedes pueden observar el listado, las características que se encuentran precisamente por cada uno de ellos. Y pues para esto, ¿qué es lo que necesitamos saber? Pues hay muchísimas más enfermedades que podríamos platicar en esta sesión. Sin embargo, bueno, ante el tiempo que se presenta, yo les tengo que recalcar que ustedes deben de tener el estudio completo con su protocolo de imagen, precisamente, y ya no de imagen, sino también de laboratorio. Todo esto les va a ayudar a ustedes a conocer las características, de cada una de las patologías que se van a presentar. Y deben ustedes estar adentrados y comprometidos precisamente en tratar de interpretar ustedes mismos las imágenes. Si ustedes dependen de alguien de imagenología, qué bueno, pero muchas veces el que ve la imagen no está frente al paciente como ustedes tienen esa gran ventaja. Entonces, comenzamos con algunas de las imágenes, tan solo de las más conocidas o las más frecuentes que llegan, con lesiones de corticales adelgazadas, lesiones de tipo lítico, sin mayor problema, a otras que comienzan a ser mucho mayores. La diferencia entre un quiste óseo y una displasia fibrosa con componente quístico por la parte interna,
que tiene en su medular, pues les va a dar muchas características. Sin embargo, ya cuando se puede llegar a avanzar un poco más en los estudios, digo, no todos tal vez lo pueden llegar a hacer, pueden hacer incluso hasta una gamografía ósea y al mismo tiempo, bueno, pues se pueden dar cuenta que no es una actividad tan intensa realmente. ¿Por qué? Por el contenido de líquido. Sin embargo, también avanzando en las características de imagen, pues podemos ver dos imágenes diferentes entre uno y otro paciente, mismas localizaciones proximales. Sin embargo, las características de imagen van cambiando entre uno y otro, para un sarcoma de Ewing y para un quiste óseo simple. Volvemos a otro paciente que llega con la fractura y que espero que ustedes puedan atender en una forma pues correcta. ¿Por qué? Porque hay que colocarles la inmovilización. Sin embargo, al movilizarlos deben de tener cuidado con la primera imagen radiológica. ¿Qué características va a tener este paciente? Si tienen la posibilidad de agregar una tomografía, bueno, pues van a ver las características internas de los mismos. Otro tipo de imágenes. No es lo mismo la que se encuentra en la región epifisaria, ¿sí? Bien delimitada, en la vista anterior y lateral, a este caso de un menor de 8 meses de edad, ¿sí? Vean las características y ya con este tipo de lesión, aquí tenemos un acercamiento de las características radiológicas. Compárenlo con las imágenes que han visto anteriormente y con lo que está aquí a un lado. No son definitivamente nada comparables. Tenemos una reacción perióstica que incluso algunos podríamos comentarlo como un triángulo de Codman. Sin embargo, esto, tratándose de una displasia fibrosa muy agresiva, tenemos que ver el último resultado de la inmunistoquímica que nos permite ver el diagnóstico diferencial entre muchos otros tumores. En mano, pues es muy frecuente que puedan encontrar encondromas o incluso quistes óseos aneurismáticos, como es el caso de este paciente. Vean, edad menor, la región es diafisaria, el abombamiento, adelgazamiento, hay trabéculas internas. A diferencia de estos otros pediátricos, que tenemos un abombamiento, irregularidad de las corticales, sin embargo, lo que aquí se presenta es un quiste óseo aneurismático y del lado derecho tenemos una lesión bien delimitada que se observan fases de cicatrización, aunque se encuentra una imagen lítica con un festoneado interno, vemos en las partes o en la característica radiológica y esto tratándose de un fibroma no osificante que a futuro va a terminar curando. Tenemos en esta imagen una reacción perióstica, ¿sí? Pero si tenemos la delicadeza de observar esta imagen, es un nicho radiolúcido, el cual se corrobora por medio de la tomografía y su actividad por medio de la gamografía, ¿sí? Tratándose de un osteomostioide, y aquí tenemos otras características de localización para que puedan ustedes observar que no siempre van a observar un nicho en el osteomostioide. Hablemos de otras características principales. En este caso, pues bueno, lo que viene siendo este paciente, ¿qué viene es? Es definitivamente una imagen bien delimitada, irregular, pero infiltrante. Una lesión bien delimitada, como un osteocondroma, a diferencia de estas imágenes que tenemos muy vascularizadas, que son quistes óseos aneurismáticos. Ustedes tienen como tal una secuencia en tumores malignos y vean cómo llegan definitivamente, en este caso un osteosarcoma, a diferencia de una osteocondromatosis que pueden ustedes observar en un paciente mayor. Diferentes imágenes ustedes pueden observar en estos casos, ¿sí? Vean las características, la peculiaridad que tienen algunas de las imágenes, principalmente en esto. De manifiesto, el 20% de los casos llegan con fracturas y es cuando se manifiestan definitivamente. Algunas con formación de matriz internamente, otras igual condrosarcoma de bajo grado, un condrosarcoma de alto grado, ¿sí? Las destrucciones que tienen, la invasión, las características de imagen, y así podemos seguir observando varias imágenes, como este paciente con un carcinoma renal, ¿sí? Ustedes pueden observar la característica de
la pelvis. Seguimos con estos que fueron operados, les colocan la prótesis y fracasan. Y a diferencia de los que tienen estas reacciones periósticas, estas características internas, siempre hay que apoyarse precisamente con el estudio de medicina nuclear para ver las extensiones. ¿Sí? Aquí tenemos todo esto. Siguen viendo las características de diferencia, estos sarcomas. Tenemos tumores malignos con grandes extensiones. Y espero que todo esto solamente lleguen a ser benignos y no malignos como lo que están viendo en su pantalla. Agradezco mucho al Colegio Mexicano de Ortopedia por la participación que me ha permitido hacer. Gracias. Ahora abordaremos el tema del tratamiento de fracturas en lesiones tumorales benignas y pseudotumorales a cargo de la doctora Carla Lisset Álvarez Barba. Ella realizó una licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Guadalajara y es especialista en ortopedia y traumatología, egresada del Centenario Hospital Miguel Hidalgo en la ciudad de Aguascalientes. Realizó un diplomado en cirugía de reconstrucción y salvamento de extremidad en ortopedia oncológica y una alta especialidad en ortopedia oncológica, ambas en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carla Álvarez, soy ortopedista oncóloga y en esta ocasión me va a tocar hablarles de fracturas en terrenos previamente lesionados, hablando específicamente de tumores benignos y las lesiones pseudotumorales, que son los más comunes que vamos a encontrar en la práctica clínica. Y bueno, para empezar vamos a hablar acerca de los tumores benignos. A grandes rasgos, pues bueno, de todos los tumores en general que existen, los tumores musculoesqueléticos primarios óseos son el 6% de estos. La mayoría de esos tumores van a ser benignos. De un hallazgo incidental, muchas veces el paciente no llega fracturado, sino que llega por dolor de cualquier otro origen y se le toma una radiografía y se encuentran estos tumores benignos. Y muchas veces está asociado a patologías como cadera, antebrazo y rodilla, sobre todo patologías mecánicas que no nos permiten la funcionalidad de la articulación. La epidemiología aquí en México, el último estudio que se hizo a nivel grande de una institución en donde se captan muchos pacientes con tumores musculoesqueléticos, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación, se encuentra que la mayoría de estos tumores benignos e incluso malignos se presentan en fémur. El fémur es un hueso ricamente vascularizado en su metáfisis distal y proximal y se encuentran estos tumores de manera muy continua en estas dos partes. En la diáfisis es más raro, pero en la metáfisis proximal y distal es lo más común que encontremos. Vemos este cuadro en el que habla de los tumores benignos. 149 de estos tumores se encontraron en esta zona. El segundo hueso en afectarse es la tibia y el tercero el húmero. Y ya de ahí vamos bajando con una diferencia muy marcada entre la cantidad de pacientes que tienen tumores en fémur, en tibia y hacia los diferentes otros huesos en los que se presentan. Ahora, los tumores benignos, pues bueno, vamos a tener esto que es lo más importante para tratar de hacer el diagnóstico, que son los datos clínicos, la edad, el sexo, los signos y los síntomas asociados, la historia familiar, tratamientos sistémicos que haya llevado el paciente o que esté llevando actualmente el paciente y el hueso o huesos afectados y la localización misma en estos huesos. Porque, por ejemplo, y ven estas imágenes, no es lo mismo hablar de una lesión lítica de húmero proximal en un paciente de 60 años que una lesión lítica en un húmero proximal de un paciente de 13. Son completamente diferentes las entidades en las que nos estamos centrando en el diagnóstico principal y en los diagnósticos diferenciales. Así como la presentación de una lesión única, como la radiografía que está abajo, de una lesión pediculada en la zona distal del fémur, a encontrar varias tumoraciones que van en varias zonas del hueso, en todos los huesos. Son enfermedades diferentes que se deben de tratar de manera diferente y hacer un diagnóstico bien preciso de estos pacientes. De todos los datos clínicos, la edad, el hueso o huesos afectados y la localización de esto me van a dar los mayores datos para hacer mi diagnóstico presuntivo. Yo les puedo decir que aproximadamente un 90% de la presunción del diagnóstico va a centrarse en estos dos datos que son los más importantes para llegar a nuestro diagnóstico final. Y ahora, hablando de tumores benignos, es un tema muy amplio todos los tumores benignos que tenemos. Sin embargo, bueno, vemos que por su raíz histológica o por lo que nos determina la histopatología de estos tumores que se están formando, tenemos estas diferentes que son los osteoblásticos,
los condroblásticos, fibroblásticos y de origen desconocido, lesiones reactivas y los tumor-like, que son parecidos a los tumores, sin embargo, no tienen una manera de formarse tumoral. De los más comunes de cada área encontramos los osteoblásticos, el osteomosteoide, condroblásticos, el osteocondroma, que es el tumor benigno más común de todos los tumores, fibroblásticos, el fibroma óseo no osificante, de origen desconocido, el tumor de células gigantes, que me atrevo a encasillarlo en ninguno de estos, ya que su agresividad pues, es muy alta. Nos falta poquito para decir que es maligno, sin embargo, pues no se encuentra la celularidad para hablar de que este sea un cáncer, pero la agresividad de este tumor es muy diferente a la que tiene cualquier otro de los tumores benignos de los que estamos hablando. Las lesiones reactivas, que son los quistes, quiste óseo neurismático y quiste óseo simple, y las lesiones tumor-like, muy parecidas a los tumores, pero no son tumores, que son la displasia fibrosa. Y vamos a ir más o menos centrándonos en qué es lo importante, porque esta plática no se va a centrar en hablar de todos los tumores benignos, sino de cuáles se fracturan y qué hacer cuando se fracturan. Y vamos con los más comunes. Primero, el encondroma. El encondroma es una lesión que vamos a encontrar como la tercera más común, es el 10% aproximadamente de los tumores. Se encuentra en huesos pequeños de manos y pies, en fémur distal, en húmero proximal. Es una lesión céntrica, como lo vemos aquí en esta radiografía. Tiene cartílago inmaduro, puede ser única o sindromática, que se encuentra en más de un hueso, y esto podemos asociarlo a síndrome de Maffucci u Ollier. Tiene un potencial de malignización. Estos tumores cartilaginosos sí adelgazan mi cortical y sí me pueden dar el riesgo de que tenga una fractura en terreno previamente lesionado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas lesiones? Se habla de todo lo que se puede hacer y de todo lo que se puede poner en esta zona en donde no tenemos un hueso que es funcional mecánicamente, que tenemos cartílago inmaduro y que nos está llevando en riesgo la funcionalidad de las corticales y que se puede fracturar este hueso. Entonces, bueno, empezamos con los estudios bibliográficos que hay acerca de los tumores benignos y el tratamiento de tumores benignos. En este estudio nos habla del fosfato cálcico, cemento, que es fosfato cálcico, no es como tal metilmetacrilato y tampoco es injerto óseo. Y bueno, este fosfato de calcio, vemos que en este estudio de una cantidad alta de pacientes, 130 pacientes, tuvieron seguimiento de 52 meses y los resultados son muy buenos. 92% de los pacientes tuvieron buenos a excelentes resultados. A estos pacientes se les realiza curetaje y se les realiza, si estaban fracturados, se les realiza fijación. Si no estaban fracturados, no se les tuvo que realizar fijación. El fosfato cálcico lo que hace es, aparte de ser un adyuvante y aparte de dar lo que necesitamos como adyuvancia para evitar que vuelva a recidivar este tumor, nos da un tipo de estabilidad por la mecánica que tiene y la funcionalidad que tiene este fosfato de calcio, que a final de cuentas es algo pues más duro que poner injerto en matriz o injerto en chip. Y bueno, vemos que los resultados son muy buenos, que es una de las opciones para este tipo de tumores. Ahora vamos al siguiente grupo de tumores, que son lesiones reactivas. En sí no son tumores, pero son los que más comúnmente se fracturan, que son el quiste óseo aneurismático y el quiste óseo simple. Viendo su pantalla, del lado izquierdo vemos el quiste óseo simple y del lado derecho el quiste óseo aneurismático. La diferencia en el quiste óseo simple, vemos que lo que tenemos adentro de esta cavidad es un líquido ceroso. Este quiste es resultante de la falla de formación medular, se encuentra casi siempre en menores de 20 años, lo más común es encontrarlo en húmero proximal y fémur proximal. Este tumor va de la metáfisis y crece hacia la diáfisis, y después de la madurez esquelética puede llegar a sanar por sí solo este quiste. La fractura, en algunas ocasiones de estos quistes, puede llegar a la resolución, pero la verdad es que el porcentaje es muy poco. Esta radiografía tiene un signo bien característico de la fractura en quiste óseo simple, que se llama falling leaf, o que se llama hoja que va cayendo, que es en la zona de cortical de la parte lateral que se va hacia el líquido y está digamos que está nadando, está sobre este líquido y por eso se ve como si estuviera eternamente cayendo.
Este pedacito de cortical, bueno, es un signo clásico que se encuentra radiográficamente en los quistes óseos simples. También se puede encontrar en los quistes óseos aneurismáticos, pero es más común y por la bibliografía lo encontramos en el simple. Y ahora, ¿qué dice aquí? Yo sé que probablemente pueda llegar a la resolución ese tumor con una fractura. Si ese número proximal lo encontramos en niños, todavía con cartílago de crecimiento activo que no han llegado a la madurez esquelética, y podemos darles chance por algunas semanas para ver si esta formación de callo óseo nos hace una formación de hueso dentro de esta lesión y con eso llegar a la resolución de esto, pero en la mayoría de las ocasiones no va a llegar a la resolución y lo único que vamos a encontrar es reparación de estas corticales, pero sigue habiendo una cavidad que me lleva en riesgo la estabilidad y la función de todo este hueso. Y ahora vemos, por su parte contraria, otra lesión reactiva que es el quiste óseo aneurismático. El contenido de este quiste sanguinolento se encuentra más en menores de 20 años. 25% de estos quistes van a ser en columna, 20% en huesos largos y en la columna lo vamos a encontrar en los elementos posteriores. Vamos a encontrarlo en pelvis, se va este tumor más a metáfisis, no hacia la diáfisis, puede estar asociado a otros tipos histológicos y la fractura, ahora sí, en muchas ocasiones va a llevar a la resolución de estos tumores. Estos tumores sí se van a esperar hasta que se tenga la resolución para poder fijarlos, porque si yo los fijo sin tener la resolución del quiste óseo aneurismático, va a fallar mi fijación por la naturaleza del abombamiento de las corticales que tiene la etiopatología que estoy tratando. Entonces, de estos pacientes sí, no los puedo fijar así como así, tengo que esperarme a tratar el quiste óseo aneurismático por sí solo y fijarlo después. Y el 25% de estos pacientes van a tener una recurrencia en el quiste óseo aneurismático. Son muy difíciles de tratar. Este paciente, por ejemplo, que se ve un quiste óseo aneurismático en la parte más proximal del húmero y vemos cómo la cortical medial tiene un tipo de reacción perióstica en consola o son varias capas de periósteo que nos habla de cuántas veces se ha fracturado este paciente y cuántas veces ha tratado de reparar ese mismo hueso, la fractura, y con eso no nos ha llevado a la solución de este problema. Estos pacientes se debe de tratar primero el quiste óseo aneurismático y después fijarlo. Puede ser en el mismo procedimiento quirúrgico. Ahora, este quiste óseo simple de fémur proximal no está fracturado, pero sí muy próximo a fracturarse. Entonces vamos a ver la literatura qué nos dice de este tipo de patologías. Este artículo nos habla del tratamiento quirúrgico de las fracturas patológicas en fémur proximal. Habla de 30 pacientes, a todos se les tomó biopsia previa. En muchas ocasiones aquí no lo hacemos, creemos que sabemos ya de cajón el diagnóstico, pero bueno, en estos pacientes a todos se les realiza una biopsia previa. 15 de ellos tuvieron quiste óseo simple, 7 quiste óseo aneurismático y 8 displasia fibrosa. A todos se les realizó curetaje, fresado de alta velocidad y aloinjerto. Y los resultados fueron muy buenos. 22 de estos 30 pacientes consolidaron en los primeros 5 meses. Los otros 8 consolidaron en menos del año. 4 de estos pacientes de los 30 recidivaron. Sí hay un índice de recidiva, sin embargo, la cantidad de pacientes que llegaron a la consolidación fue muy alta y es un muy buen resultado. Y este otro artículo nos habla de qué pasa o cómo les va a los pacientes cuando se les pone injerto en las lesiones tumorales. Es un estudio más grande, tiene 84 pacientes, todos tenían quiste óseo simple, a todos se les trató con curetaje e injerto y no se encuentra ninguna diferencia significativa entre el tipo de injerto que se usa, si es aloinjerto o autoinjerto. Los que mejor resultado tuvieron fueron los de fémur proximal y obviamente, y esto es importante, en tumores menores a 6.2 centímetros tenían una mayor posibilidad de curación en estas lesiones que los que eran más grandes. El tiempo de curación aún así fueron de 5 a 6 meses en todos los pacientes, un muy buen resultado. Este paciente, por ejemplo, que es un masculino de 23 años, con un quiste óseo aneurismático en fémur proximal, se le realiza curetaje, se le realiza criocirugía y se le coloca injerto. La consolidación llegó 7 meses después, en diciembre del 2019, fue un hallazgo incidental por la fractura, pero pues era un paciente ya grande, de 23 años, con un tumor más grande de 6.2 centímetros. Y ahora nos vamos con otro tumor benigno, que es el más agresivo, que es el tumor de células gigantes.
Este tumor no lo encontramos en niños, los encontramos cuando ya hay un cierre fisiario y tiene una clasificación específica por Campanacci, porque nos habla incluso de eso, de la estabilidad o de la congruencia que tiene la pared de la cortical. En todas las fracturas, pues ya vamos a tener un grado 3. Y vemos la literatura de qué nos habla. Nos habla de cómo la recurrencia de este tumor, cuando hay una fractura, nos va a dar exactamente igual si tenemos o no tenemos un tratamiento intralesional. Fueron 46 pacientes en este estudio con un seguimiento de 79.5 meses. 6.5% tuvieron recurrencia. En los procedimientos cualquiera que fuera, simplemente con el curetaje llegó más rápido la recidiva que haciendo una resección en bloque, pero ambos recidivaron en un 6.5%, un porcentaje muy bajo. Sin embargo, tienen una mejor funcionalidad con el curetaje, con injerto, que con hacer una resección en bloque y colocar una prótesis. Fue significativo cómo les fue mejor a los que se les hace una curación intralesional y se les pone injerto que a los que se les toma todo el bloque y se les hace una resección y se les coloca una prótesis. Por ende, nos vamos hacia este lado en tratamiento con fracturas en tumores de células gigantes. Y por último, hablamos de las lesiones tumor-like, que son la displasia fibrosa. Esta displasia fibrosa viene por un fallo de la producción de hueso lamelar. Estos pacientes no sufren tanto de fracturas, sino de deformidades, sobre todo en fémur proximal. Sin embargo, pues bueno, son deformidades muy severas que sí llevan a un adelgazamiento de la pared cortical y puede llegar a fracturarse. Y vemos por último este tipo de procedimientos que se hacen en los pacientes. ¿Qué puede pasar o qué le puedo poner a estos pacientes que se fracturan o no se fracturan? Injerto, cemento, etcétera. Este estudio es un estudio muy grande que revisa 62 artículos, en total más de 2,000 pacientes, y se encuentra que es mucho más probable que si no pongo nada en este curetaje y dejo una cavidad sin nada, se fracture con un 6.62% y va disminuyendo según lo que yo voy poniendo. A los que mejor les fue para no fracturarse fue a los que se les realizó cementoplastía y aparte mejora el tiempo de rehabilitación y el tiempo en el que pueden cargar peso porque, bueno, pues el cemento ya les da una estabilidad por el mismo cemento. Siempre usando una fijación profiláctica, lo cual nos va a llevar a disminuir el riesgo de una posible fractura. Este otro artículo nos habla de lo que nos vamos a encontrar en un futuro, que es el uso de prótesis en tercera dimensión. Este estudio valora cómo les fue a los pacientes que se les hace nada más una reconstrucción en tercera dimensión de un cóndilo a toda una prótesis y bueno, a final de cuentas les fue mucho mejor a los que nada más se les colocó parte del cóndilo con una prótesis que a los que se les hizo una artroplastía total. La funcionalidad fue mejor en ellos y habla de que nada más un paciente tuvo recurrencia, me parece que fue un muy buen resultado para ellos y bueno, últimos puntos que son para llevar a casa y que son los más importantes. El diagnóstico certero es lo más importante. No hay que cometer errores en esto y no hay que confiarnos en la experiencia porque hablando de tumores todo puede cambiar. El tratamiento profiláctico tiene la misma importancia que el tratamiento de fijación para una fractura y la adyuvancia, la que sea, es buena, la que se tenga y la que se puede utilizar, pero hay que usarla. Y siempre menos de lo que yo quite para tratar a estos pacientes es más. Muchas gracias. El doctor Jorge Alberto Sánchez Rodríguez es médico ortopedista egresado del Hospital Dr. Manuel G. González, con diplomado en cirugía de salvamento de extremidad y curso de alta especialidad en ortopedia oncológica por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente es el encargado del servicio de tumores óseos del Centro Médico Naval en la Ciudad de México. Él nos hablará respecto al tratamiento de fracturas en sarcomas óseos y metástasis del esqueleto pendicular. Hola, soy el doctor Jorge Sánchez y en esta ocasión vamos a platicar de qué vamos a hacer una vez que ya tenemos una fractura en terreno patológico del esqueleto pendicular. Vamos a dividir este tema a su vez en fracturas asociadas a carcinoma y fracturas asociadas a sarcomas primarios de hueso. Iniciamos con fracturas debido a un terreno previamente dañado por metástasis en carcinoma. ¿Qué es lo importante aquí? Recordar siempre que esto es un manejo multidisciplinario, principalmente con servicios de oncología clínica, radiooncología y rehabilitación, principalmente, pero podemos hacer mano o usar de otros servicios también. ¿Qué debemos tener en cuenta?
Dos aspectos principales. Primer aspecto, conocer a nuestro paciente. ¿Cuánto va a vivir nuestro paciente? Dependiendo de eso es la terapéutica que vamos a indicarle. Para poder conocer cuánto va a vivir nuestro paciente o una predicción de supervivencia, tenemos dos armas principales. La primera es que podemos basarnos en los factores pronósticos, estos 6 factores pronósticos realizados por Kataguiri, 2005 y revisados en 2014, que nos va a dar una puntuación y con base en esto podemos definir más o menos qué supervivencia tiene nuestro paciente. El grupo de la doctora Van der Linden también nos comenta, bueno, vamos a hacer esto un poquito más simple, vamos a ocupar no 6, sino 3 factores pronósticos, con base en eso estratificarlo en 4 grupos. Este únicamente consiste en determinar el tipo de cáncer primario, la valoración por Karnofsky, la valoración funcional del paciente, y si tiene o no metástasis viscerales o a nivel cerebral. Una vez que ya pudimos realizar o conocer qué supervivencia tiene nuestro paciente, podemos ubicarlo en 3 rubros principalmente. El primer rubro es, mi paciente va a vivir de algunos días a menos de 6 semanas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, podemos ofrecer un manejo conservador y si es estrictamente necesaria una cirugía, ser lo menos invasivo. Si el paciente va a vivir de 6 semanas a 6 meses, está obligado a hacer una cirugía, pero una reconstrucción no tan extensa. Y por último, si nuestro paciente va a vivir más de 6 meses, entonces aquí podemos ofrecer y está justificado hacer una cirugía más amplia con un poco más de opciones de reconstrucción. ¿Qué objetivos son o por qué hacer un tratamiento quirúrgico en una fractura en terreno patológico? Esto lo hacemos con fines paliativos, no tanto como el tratamiento de un sarcoma primario de hueso, en donde buscamos un control local de enfermedad. Esto, repito, es paliativo, hay que aliviar el dolor, mejorar la función, incluso permitirle al paciente un apoyo temprano. ¿Esto cómo lo vamos a llevar? Hay que hacerlo mediante una fijación rígida que pueda durar toda la vida del paciente, pero debemos tomar en cuenta que el tratamiento que debemos o que vamos a elegir no debe ser o sobrepasar ni la recuperación ni la rehabilitación, no debe sobrepasar la esperanza de vida de nuestro paciente. Entonces, el primer aspecto importante, conocer al paciente. Segundo aspecto importante, conocer el tipo de fractura, la localización en el esqueleto apendicular, la localización en el segmento de hueso, saber qué stock óseo puede tener ese segmento de hueso y si nos enfrentamos a lesiones solitarias, oligometástasis o ya difusas. Bien, volvemos aquí a poner a nuestro paciente en estos 2 rubros. Vivirá menos de 6 meses. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Nos dice la literatura, a nivel del húmero proximal, es una lesión que solo abarca, por ejemplo, cabeza humeral, vamos a colocar o podemos colocar una placa proximal, placa tipo filos, con cemento. Si ya la fractura involucra un poco más de la zona metafisiodiafisaria, podemos ocupar un clavo proximal, pero la recomendación es con una hoja espiral para poder tener un poco más de sujeción y utilizar o no cemento. En el segmento diafisario, dependiendo una o múltiples lesiones, una placa con cemento o un clavo centromedular. En caso de que la lesión sea muy destructiva o abarque un poco más de 6 centímetros, podemos realizar un enclavado centromedular de manera abierta y hacer un curetaje de la lesión y una aumentación con cemento. El segmento distal o tercio distal del húmero, que es difícil o muy raras las metástasis a este nivel, ¿cómo nos recomiendan tratarlo? Placas y cemento. Si nuestro paciente vive más de 6 meses, cambian aquí un poquito las opciones terapéuticas. En húmero proximal podemos incluso ofrecer una reconstrucción con una prótesis segmentaria o hemiprótesis. En caso de que mi diáfisis tenga un segmento importante perdido, podemos aplicar o colocar una prótesis diafisaria.
Y a nivel del segmento distal, pues ya nos recomiendan, depende de literatura, hay quien dice puedes colocar prótesis, hay quien dice que definitivamente esto nos va a llevar a un alto riesgo de complicaciones. Pero bueno, estas son las opciones terapéuticas que tenemos para húmero. Un par de casos clínicos: paciente con mieloma múltiple, fractura de tercio proximal de húmero, debido a que fue candidato a reemplazo de médula. El paciente pudimos llevarlo a una reconstrucción, una resección y una reconstrucción amplia con una prótesis modular de húmero. Del lado derecho tenemos a una paciente, 79 años de edad, con diagnóstico de cáncer de mama. Como vemos aquí, el segmento comprometido es diáfisis, pero también tercio proximal, y podemos observar lesiones más distales, por lo que optamos por realizar un enclavado centromedular, tratando de proteger la mayor parte de la diáfisis o mayor parte del húmero, aumentado con cemento, puesto que la lesión era grande. Hicimos el curetaje también de la misma. En fémur, que es el principal hueso afectado por lesiones metastásicas, si nuestro paciente vive menos de 6 meses, igual que opciones, un clavo centromedular, o dependiendo si es cuello o cabeza, una hemiprótesis. Nos recomiendan doble movilidad. En caso de que sea la diáfisis la comprometida, un clavo centromedular, placa con cemento, y si es un segmento distal, tenemos este par de opciones. En caso de que los cóndilos o la zona metafisaria tengan una gran pérdida o mal stack o poco stock óseo, podemos ver si nuestro paciente vive menos de 6 meses, si es candidato a una colocación de prótesis modular. Tenemos más de 6 meses, nuestras opciones igual aumentan a una prótesis modular proximal y a una prótesis segmentaria, dependiendo de la pérdida ósea que tengamos. Para otros casos clínicos, aquí tenemos otro paciente, 52 años de edad, mieloma múltiple, en este caso con fractura de terreno patológico del cuello. Optamos por realizar o colocar una prótesis bipolar. En este caso no es carcinoma, pero es una metástasis por liposarcoma mixoide, fractura subtrocantérica, tenía aproximadamente 1 mes y medio de evolución. Sin embargo, nuestro paciente tenía una sobrevida mayor a 6 meses, optamos por realizar una resección más amplia y colocar prótesis modular. Y último caso, paciente con carcinoma renal, 62 años de edad. Este paciente, su sobrevida era entre 6 semanas, 6 meses, de acuerdo a Kataguiri. Optamos por realizar una resección más un enclavado centromedular y aumentación con cemento. En cuanto al tratamiento que nos ofrecen para las acrometástasis, ¿qué nos dicen? Tratar cúbito, radio, incluso tibia, como si fuera húmero. En el caso del antebrazo, de las pocas opciones que tenemos son una placa con cemento o a lo mejor clavillo stent, pero no hay muchas más opciones. Cuando tratamos acrometástasis a nivel de mano, que son pocas, pero nos indica que ya es un peor pronóstico y una menor sobrevida a nuestro paciente, no hay muchas opciones. Podemos llevar a cabo un curetaje o amputación de algún rayo afectado. En caso de que sea en la extremidad distal, las acrometástasis, un poco más de opciones terapéuticas en la tibia, no así en el pie, que se compara con la mano, pocas opciones, tal vez curetaje o incluso radical. Lo mismo en el tercio distal de tibia, nos dicen, puedes utilizar o podrías intentar un clavo como para artrodesar, sin embargo una amputación transtibial puede tener mejores resultados. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al tratamiento a nivel de cuando hay un terreno previamente dañado por un sarcoma óseo. En los sarcomas óseos, la diseminación local del hematoma puede hacer que las células invadan tejidos locales, articulaciones adyacentes, y corremos un alto riesgo de que haya metástasis a distancia. Obviamente la calidad de vida de nuestro paciente disminuye y nuestra decisión terapéutica cambia. Los tres principales sarcomas óseos. Consideraciones generales, pues la incidencia del osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son similares, 5-10%, depende de la literatura. El osteosarcoma puede ir hasta el 17% y el condosarcoma hasta un 25%. Aquí lo importante de esto es que no siempre va a influir de manera negativa en la supervivencia la presencia de una fractura en terreno patológico. Por lo tanto, ¿cómo vamos a tratarlas?
Nos dicen incluso las guías, ponle una férula externa, puedes colocar un fijador externo en caso de que nuestro paciente vaya primero a quimioterapia neoadyuvante. La fijación interna está contraindicada, pero yo me atrevo a decir que hay una excepción. Si el paciente ya tiene metástasis visceral a pulmón y a hueso, es un paciente con peor pronóstico y podemos tratarlo con clavo centromedular si tiene varias lesiones en hueso. Platicaremos de esto tal vez ya en la sesión de preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Únicamente recordemos que la fractura en terreno patológico no es una contraindicación absoluta para el salvamento de la extremidad, así que podemos ofrecerle esto a nuestro paciente, nuestra resección amplia y con o sin reconstrucción más la adyuvancia adecuada. Por mi parte, eso es todo y agradezco al comité organizador la invitación para esta sesión de residentes. Muchas gracias. El último tema está a cargo del doctor Miguel Ángel Clara Altamirano, ortopedista oncólogo, actual titular del capítulo de alta especialización en tumores del sistema musculoesquelético y profesor titular del curso de alta especialidad y coordinador del servicio de tumores óseos del Instituto Nacional de Cancerología, quien nos hablará respecto al tratamiento de fracturas en cáncer metastásico a columna vertebral. Hola a todos. Soy Miguel Ángel Clara Altamirano. Vamos a hablar de tratamiento de fracturas en cáncer metastásico a la columna vertebral. Sin duda, un tema muy importante, muy interesante, debido a que 20 a 40% de los pacientes con cáncer desarrollan metástasis vertebrales. Columna torácica, lumbosacra y cervical. En ese orden, en frecuencia, es como se presentan. Cánceres que dan metástasis a columna vertebral, mieloma, nunca olviden al mieloma, cáncer de próstata, mama, pulmón, tiroides, melanoma, riñón y tracto gastrointestinal son los que más frecuentemente afectan la columna vertebral. Y aquí resulta muy importante el entender que un 70% de los pacientes con metástasis óseas presentan lesiones en la columna vertebral. Por lo tanto, es algo que debemos sospechar cuando tenemos un paciente con una metástasis en huesos largos y es algo que debemos de tener en cuenta cuando estamos abordando un paciente oncológico. 25 a 50% de los pacientes con metástasis vertebrales presentan alteraciones neurológicas, ya sea alteraciones sensitivas, motoras o autonómicas, lo que condiciona limitación funcional por dolor y deformidad. E incluso hasta un 10% de los pacientes con cáncer pueden llegar a presentar algún grado de compresión raquimedular, lo que lo convierte en una emergencia oncológica. Y es también por lo mismo la principal causa de discapacidad del paciente oncológico. Es algo que debemos de tener en cuenta siempre en nuestros pacientes con cáncer. Y es que cada vez son más frecuentes las metástasis a la columna vertebral. Cada vez es más frecuente el cáncer metastásico a hueso debido a que con el avance en la tecnología, el avance en los diferentes tratamientos, se ha incrementado la supervivencia global y el periodo libre de enfermedad de los pacientes con cáncer. Por lo tanto, es en la actualidad algo que estamos viendo con mayor frecuencia. La presencia de metástasis de pacientes con melanoma a columna vertebral o pacientes con cáncer de riñón metastásico a columna vertebral. Y es, por lo tanto, una responsabilidad del cirujano ortopedista saber qué hacer, saber cómo actuar ante estos casos. ¿Cómo aparecen? Bueno, de entrada, la vía de diseminación más frecuente es la vía hematógena, a través del plexo venoso de Batson, pero también puede ser por contigüidad, ya sea por tumores que aparezcan en el retroperitoneo y que se extiendan a la columna vertebral, o por vía linfática, o a través del líquido cefalorraquídeo. Vale la pena mencionar que estas metástasis pueden ser únicamente óseas, o pueden estar extradurales, intradurales, pueden afectar alguna raíz nerviosa, condicionando una plexitis neoplásica, o pueden ser intramedulares. Cada una de ellas tiene una característica muy importante que debemos de tener en cuenta. Además, su comportamiento es muy variado. El comportamiento de estas lesiones metastásicas dependerá de la respuesta del hueso al depósito metastásico. ¿Qué es lo que pasa? En general hay cánceres que se comportan de una forma
cuando afectan al hueso, condicionando lesiones líticas o lesiones blásticas. Lo mismo pasa en la columna vertebral. En ocasiones, la célula neoplásica llega y estimula los osteoblastos, ya sea por la presencia de metaloproteinasas, de factor de crecimiento del endotelio vascular, por plaquetas inducidas por tumor, por la liberación de la hormona relacionada con la hormona paratiroidea, por la liberación de diferentes interleucinas o de factor de necrosis tumoral. Esto actúa o puede actuar a nivel de los osteoblastos, condicionando un incremento en la vía del ligando RANK y una disminución en la osteoprotegerina. La osteoprotegerina o factor inhibidor de la diferenciación de los osteoclastos es muy importante, y entonces si se incrementa la vía del ligando RANK, se incrementa la diferenciación de las células precursoras de osteoclastos hacia osteoclastos, y esto condiciona la destrucción y erosión ósea que genera una lesión lítica. También puede ocurrir lo contrario, y entonces la célula tumoral lo que hace es que libera diferentes proteasas o diferentes citocinas que actúan o favorecen la actividad del osteoblasto, y esto a su vez condiciona que tengamos lesiones blásticas. No es una regla absoluta, pero por ejemplo, cáncer de próstata no suele dar lesiones blásticas, a excepción de aquel cáncer de próstata hormonosensible que incluso se puede comportar como lesiones líticas, o el cáncer renal que puede comportarse de forma lítica en la gran mayoría de las ocasiones. A veces el cáncer de mama se puede comportar de forma mixta, es decir, como lítico o como blástico. No es una regla absoluta. Lo que sí es algo muy importante es que el crecimiento, ha crecido mucho el entendimiento de este comportamiento en el microambiente tumoral, a tal grado que pues ya existen en la actualidad diferentes estudios fase 1, 2 y 3 sobre medicamentos encaminados a la inhibición de las metaloproteinasas o a la inhibición de las diferentes vías, como la vía de WNT o la vía APC, muy relacionadas con la vía de la beta-catenina. Entonces, esto es algo muy importante y que como cirujanos sí vale la pena que conozcamos para entender hacia dónde va la medicina moderna. El tratamiento del cáncer metastásico a columna vertebral es multidisciplinario. No podemos nada más enfrascarnos en lo que nosotros digamos. Y como veremos a continuación, vamos a entender que el sistema actual de manejo de estos pacientes requiere de una valoración multidisciplinaria. Neurocirugía, patología, cuidados paliativos, oncología médica, radioterapia, son o deben ser partícipes en el manejo de los pacientes con cáncer metastásico. Factores pronósticos hay muchos, y aquí vemos un listado de todos y cada uno de ellos, pero los más importantes en la literatura que reportados son la histología del tumor. La histología es muy importante. ¿Qué tipo de tumor es y qué grado de tumor es? Si es un tumor de alto grado, si es un tumor de bajo grado, si es hormonosensible, si es triple negativo. Todo esto es muy importante y es el factor pronóstico más importante. Otro, número de metástasis, daño a otros órganos, extensión de la enfermedad metastásica a otros órganos, y el número de metástasis es algo condicionante incluso para determinar el tratamiento, el mejor tratamiento para nuestros pacientes. Y el estado neurológico, cómo nos llega nuestro paciente, qué grado de afectación tiene, e incluso el tiempo de evolución que lleva un paciente con alteraciones neurológicas por un cáncer metastásico a columna vertebral. Clasificaciones pronósticas han habido muchísimas, algunas de ellas ya están en desuso, como son la clasificación pronóstica de Tomita. Existe también una clasificación que en su momento nos ayudó mucho, como la clasificación de Tokuhashi y la clasificación de Linden, en donde en general todas estas se basan en lo que ya les había mencionado: el número de metástasis en columna, el número de metástasis en otros huesos, el número de metástasis o presencia de metástasis en otros órganos, el estado del paciente, el Karnofsky que tiene nuestro paciente, el estado de compresión neurológica,
A partir de eso daban una puntuación y esa puntuación nos reflejaba la probable supervivencia que tiene nuestro paciente. Otra clasificación muy importante es la clasificación anatómica de Tomita también, y es que esta clasificación anatómica nos manejaba lo que eran lesiones intracompartimentales, extracompartimentales o múltiples. Estas últimas lesiones, las múltiples, realmente quedaban fuera de todo tratamiento quirúrgico. Recuerden, el tratamiento del cáncer metastásico a columna vertebral es paliativo. Lo más importante que tenemos aquí es que hay que controlar el dolor. La principal causa de discapacidad, además del daño neurológico que tiene el paciente, es el dolor. Muchas veces de lo que llegan mis pacientes a la consulta es por dolor. Entonces, tener en cuenta el control del dolor como lo más importante o una de las condiciones más importantes. La recuperación de la función neurológica, por supuesto, el control local de la enfermedad, es decir, que no progrese en ese sitio para que no tengamos repercusiones o discapacidades mayores. Mantener o recuperar la estabilidad biomecánica, porque la independencia y la calidad de vida en el paciente metastásico es sumamente importante. Sí, los pacientes con cáncer metastásico también deben de tener una buena calidad de vida. Y este es un constructo muy importante a tener en cuenta. Antes de entrar en tratamiento quirúrgico, vamos a hablar de algo que es realmente importante y que no debemos de dejar pasar y que debemos de usar de forma, pues, a la par con el tratamiento que vayamos a emplear. Bifosfonatos o denosumab. Y esa es una pregunta que se ha venido haciendo durante más de 10 años. ¿Qué es mejor? Bueno, en diferentes estudios clínicos se ha comprobado que en cáncer de mama y cáncer de próstata metastásico a hueso, el denosumab es mejor al uso de bifosfonatos, retrasando la progresión ósea. Sin embargo, en mieloma múltiple, el ácido zoledrónico ha sido y pues hasta el momento continúa siendo el tratamiento de elección, ya que el denosumab no ha demostrado superioridad en mieloma múltiple debido a que el mecanismo de acción del mieloma múltiple es diferente al que ya había mencionado sobre la estimulación del ligando RANK. Y bueno, vale la pena mencionar que una diferencia clave en a tener siempre en cuenta con el denosumab es el perfil de seguridad que nos da, y es que carece de efectos sobre la función renal. Entonces debemos de tener en cuenta de que, por ejemplo, si tenemos un cáncer renal metastásico a hueso, vale la pena iniciar tratamiento con denosumab. Estos son diferentes ensayos clínicos en donde se ha utilizado denosumab, y como les mencionaba, en cáncer de mama se ha reducido el riesgo de fractura hasta en un 50% con el uso de denosumab. Por lo tanto, vale la pena el tener en cuenta esto cuando tengamos un paciente con cáncer metastásico a hueso. Y ahora sí, entrando en tema de tratamiento quirúrgico, vale la pena mencionar que el tratamiento quirúrgico es multidisciplinario, y es decir, debemos de tener en cuenta 4 parámetros sumamente importantes. Uno de ellos, el neurológico, el oncológico, el mecánico y el sistémico. Estas 4 variables que debemos de analizar en nuestros pacientes nos van a permitir el desarrollar o el plantear la mejor opción de tratamiento quirúrgico o la mejor opción de tratamiento para el paciente que tenemos. Cada paciente, cada caso debe de ser individualizado y de preferencia manejado de forma multidisciplinaria, teniendo en cuenta estas 4 variables. Primero, el neurológico, la clasificación antiguamente conocida como Birsky, la clasificación de compresión medular epidural, nos habla de 6 diferentes puntos, de los cuales en el estadio 0 no hay la lesión está confinada a hueso. En el 1A hay una pequeña protrusión o pellizcamiento hacia el espacio epidural. En la 1B, la lesión tumoral comprime el saco dural, pero no deforma la médula espinal. Y en la 1C incluso hay alcanza la lesión hacia la médula espinal.
En el grado 2 ya tenemos una deformidad de la médula espinal, pero se alcanza a ver el líquido cefalorraquídeo, y en el grado 3 no se va a ver el líquido cefalorraquídeo. Tanto el grado 2 como el grado 3 ameritan descompresión quirúrgica, siempre y cuando las otras 4 variables así nos lo permitan. Podemos ver en la imagen de abajo, en donde está la flecha, vean, esto es una lesión grado 3, o incluso pueden ver una lesión grado 2, en donde aún se observa la presencia del líquido cefalorraquídeo. Recuerden valorar esto siempre en imágenes de resonancia magnética en T2. Pasando al tema oncológico. El tema oncológico, de acuerdo al sistema NOMS, se basa en si un tumor es radiosensible o radioresistente. La consideración oncológica es en base a esta respuesta, y en la actualidad la radiación es la modalidad de tratamiento más efectivo y menos invasivo para el control local del tumor. Muchos tumores se consideran radiosensibles o radioresistentes basados en su respuesta a la radioterapia convencional. Y como les mencionaba, la histología es muy importante porque hay tumores radiosensibles como los linfomas, el plasmocitoma, mieloma múltiple, los tumores germinales, cáncer de mama y cáncer de próstata, y hay tumores radioresistentes como el cáncer de riñón, tiroides, melanoma, vejiga, cáncer colorectal, a tener siempre en cuenta. Además, esto está basado en la radioterapia convencional, pero en la actualidad no existe o no se considera radioresistencia con modalidades de radioterapia estereotáctica o radioterapia transoperatoria. Siguiendo en el tema oncológico, la radioterapia estereotáctica posoperatoria nos provee hasta un 92% de control local. ¿Y qué nos permite la radioterapia estereotáctica? Bueno, nos permite evaluar o determinar la zona a radiar y concentrar los haces de radiación en el sitio específico que queremos radiar, evitando así el daño a otros órganos adyacentes, como ocurría con la radioterapia externa convencional. Entonces, esto ha venido a cambiar realmente las opciones de tratamiento quirúrgicos, siendo cada vez menos invasivos. El riesgo por mielopatía por radiación pues siempre va a existir y es alrededor de un 1 a un 5%. Sin embargo, ya no tenemos aquellas complicaciones tan grandes como esofagitis por radiación o lesiones neurológicas que se veían post radiación debido a que se ha limitado mucho la zona a radiar. Pasando al tema mecánico, esta es la clasificación más utilizada en la actualidad y que se considera dentro de NOMS. Y esta clasificación es la clasificación de inestabilidad espinal o clasificación de SINS. Esta clasificación está hecha precisamente para pacientes con enfermedad neoplásica y valora diferentes variables a tener en cuenta, como son la localización, el dolor, la presencia de lesiones óseas, la alineación radiográfica, el colapso del cuerpo vertebral o la afectación de los elementos posteriores. Esto nos va a dar una puntuación y a partir de eso, dicha puntuación nos indica si tiene de 13 a 18 puntos, se considera como una lesión inestable y requiere de un potencial tratamiento quirúrgico. Insisto, siempre y cuando las otras 3 variables así nos lo permitan. Y pasando al tema sistémico, el tema sistémico es sumamente importante y es por eso que incluso dentro del mismo artículo de NOMS se menciona que el tema sistémico siempre debe ser tomado en cuenta o evaluado por parte del oncólogo médico o el médico que esté a cargo del paciente, ya que toda decisión de tratamiento debe estar basada en la capacidad del paciente para tolerar la intervención propuesta. Hay cirugías que son muy agresivas y el paciente no se encuentra en condiciones quirúrgicas o en las condiciones clínicas, perdón, para tolerar una intervención quirúrgica. El cáncer, siempre recuérdenlo, el cáncer es una enfermedad sistémica y debe individualizarse, debe tomarse en cuenta pues el tipo de tumor que tiene, las características histológicas, si es de alto grado, de bajo grado, de crecimiento lento, de crecimiento rápido, la presencia de metástasis viscerales, el ECOG del paciente,
si ha recibido quimioterapia previa, si ha recibido radioterapia previa. Todo esto es sumamente importante para poder determinar si puedo o no puedo operar a mi paciente, ya que una mala decisión terapéutica puede acortar la supervivencia global de nuestro paciente. En conclusión, el sistema NOMS es un sistema muy útil. No es una receta de cocina, pero sí nos permite tener una idea de hacia dónde vamos o cuál es la mejor opción de tratamiento, basados en si es un tumor radiosensible o radioresistente, si la lesión se encuentra estable o inestable, si es capaz de tolerar una cirugía o no, y a partir de eso tomamos una decisión, si el paciente puede recibir radioterapia estereotáctica, el paciente puede recibir radioterapia convencional, si el paciente debe recibir algún tratamiento quirúrgico para descompresión o estabilización. Esto es algo que siempre debemos de tener en cuenta. Entonces, no lo olviden, el sistema NOMS es muy importante. El tratamiento de la compresión raquimedular no es nada más la laminectomía y ya, no. O la instrumentación y ya. No, tenemos que ver todo, un contexto, el conjunto, nuestro paciente, esteroides, analgesia, antes y después de la cirugía, el uso de órtesis específicas, la tromboprofilaxis, los protectores gástricos, el uso de denosumab o de ácido zoledrónico según corresponda, es algo que debemos de tener en cuenta. Cirugías, bueno, el objetivo es la descompresión de los elementos neurales que se encuentran afectados, la reducción del tumor, lo cual ya con el uso de radioterapia estereotáctica viene siendo cada vez más limitado o con la necesidad de hacer resecciones tan grandes como se hacían antes. Y la estabilización biomecánica, la estabilidad es un tema sumamente importante. La aumentación con cemento o cifoplastías es algo que podemos utilizar en aquellas lesiones Tomita 7 que son múltiples, siempre y cuando no tengamos un compromiso de la columna media de Dennis, no tengamos una afectación de la pared posterior del cuerpo vertebral. Este es un caso clínico de un paciente masculino de 56 años con diagnóstico de cáncer renal metastásico AL1. Frankel D. Fue valorado en nuestro instituto en mayo del 2019, presentaba un Tomita 5. No había extensión a otros cuerpos vertebrales, ni adyacentes, ni en otras zonas. Un CINS de 16 puntos. Una lesión pues realmente inestable en una zona móvil, en la charnela, toracolumbar. Entonces, requería de tratamiento quirúrgico. Se le realizó una laminectomía, una descompresión posterior, más una estabilización, con tornillos transpediculares y barra. Además de esto, el paciente recibió radioterapia postoperatoria y el resultado funcional fue bastante bueno. En conclusión, el desarrollo de una fractura en terreno previamente dañado en la columna vertebral es una complicación catastrófica para la mayoría de los pacientes con cáncer. Debemos de tener un claro entendimiento de la expectativa de vida de los pacientes con metástasis óseas para que sea de gran ayuda previniendo errores y fallas en el tratamiento. Los pacientes con mayor expectativa de vida se beneficiarán con la realización de un procedimiento quirúrgico o una resección y reconstrucción más extensa. Muchas gracias. Es todo por mi parte. Agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia por la invitación. Buenas noches, pues muchas gracias a todos los ponentes por sus excelentes pláticas. Nos acercó un poco más al tema que tal vez muchas veces durante la residencia no nos preparamos, pero que es muy probable que lo vayamos enfrentando con mayor frecuencia, como ya lo mencionaron en varias ocasiones los doctores en sus ponencias. Entonces vamos a iniciar con algunas de las preguntas que nos presentaron a lo largo de las ponencias. La primera es para la doctora Melissa Morales. Ella nos habló un poco de las clasificaciones que se utiliza para las fracturas en terreno patológico, para la prevención de las mismas. Nos hacen aquí la pregunta de si estas clasificaciones aplican solo para un rango de edad o se pueden manejar en pacientes pediátricos, adolescentes, personas de la tercera edad. Hola, buenas noches. Pues bueno, generalmente las ocupamos más para pacientes adultos, sobre todo la de Mireles. En los niños el tratamiento es un poquito diferente. De hecho, como mencionó la doctora Carla en su plática, por ejemplo, en el caso de los quistes,
se valora mucho el tipo de tratamiento que se puede dar. Cuando ya llegan fracturados, muchas veces pueden consolidar y ese ser la curación, o si hay que dar otro tratamiento. Entonces, como tal, no se maneja, yo creo que una clasificación específica, sino que el tratamiento en niños sí es completamente, pues más dependiendo del tipo de la lesión. O sea, sí es diferente. Ok, gracias. La siguiente pregunta, dirigida para la doctora Carla Álvarez. Mencionamos en muchas ocasiones, sobre todo en tumores benignos o en lesiones pseudotumorales, el manejo conservador, tomando en cuenta que ahorita la mayoría o muchos de las personas que están en la sesión son residentes. Cuando hablamos de manejo conservador, ¿a qué nos referimos? ¿Cambia el manejo en cuanto si hablamos a fracturas no en terreno patológico, así son este tipo de fracturas? ¿Cambia según la localización? Por ejemplo, específicamente cuando hablábamos de húmero proximal, el caso de quiste óseo simple o quiste óseo aneurismático, ¿cómo cambiaría el manejo conservador? ¿O es el mismo, por ejemplo, en fracturas de pacientes pediátricos? Bueno, no es el mismo debido a que la entidad no es la misma, el mecanismo de acción no es el mismo y la posibilidad del hueso de soportar la carga no es el mismo. Evidentemente, si tenemos una lesión lítica que se fracturó en una extremidad inferior donde hay una carga y va a haber una carga del paciente al momento en el que apoye, es necesario hacer un tratamiento quirúrgico de preferencia, o sea, una fijación ya que tengo esta fractura, a menos de que el paciente sea un paciente de edad muy temprana que no apoye y que se pueda mantener con un tratamiento conservador como un calot, por ejemplo, una fractura en un quiste en fémur proximal. Sin embargo, los quistes se encuentran muchos en su mayoría en húmero proximal, que son lesiones reactivas, no por sí tumores, y estos pacientes sí los podemos dejar con tratamiento conservador, con inmovilización, con un inmovilizador universal. Lo que necesitamos es únicamente que no se movilice esa parte proximal del húmero, así como se trataría una fractura de húmero proximal de entidad conservadora, ¿no? Que no amerite tratamiento quirúrgico. Hay que tener paciencia en estos pacientes porque la remodelación ósea no es tan rápida como en un paciente que no tiene una entidad pseudotumoral o reactiva como un quiste, y hay que esperar radiográficamente el resultado de estos pacientes. También hay que saber en qué momento ya no vamos a tener un resultado adecuado con el manejo conservador. No se amerita otro medicamento que se le tenga que dar a estos pacientes. La inmovilización es la misma que si tuviéramos una fractura de húmero proximal en un paciente que no tiene una lesión tumoral y que puede mantenerse por alineación con tratamiento conservador. No hay nada más que hacerle. La diferencia es en el tiempo de espera por la remodelación ósea para esta formación de callo y saber en qué momento no vamos a tener una respuesta adecuada y procedemos a un tratamiento quirúrgico. Ok, y dando un poco de continuidad a esa pregunta, específicamente, por ejemplo, si habláramos de encondromas a nivel de la mano o de falanges en el pie, ¿se manejaría de manera diferente? ¿Se coloca una férula? ¿Se puede poner un aparato circular? ¿Cómo lo podríamos manejar en esa ocasión? Lo mejor en estas entidades, que son los encondromas en huesos pequeños, que es donde más los encontramos, en huesos pequeños de manos y pies, si hay desplazamiento de esta fractura, si las dos corticales están lesionadas o incluso una, lo mejor es hacer un curetaje, hacer la resección o el curetaje intralesional de esta lesión, poner una adyuvancia, hacer una adyuvancia la que tengamos disponible y hacer una recomposición de esta estructura ósea que perdimos. La doctora Melissa Morales había hablado el año pasado acerca de estos tratamientos que podemos utilizar, que a final de cuentas en los encondromas específicamente nos daba el mismo resultado para la recidiva si usábamos injerto, metilmetacrilato o alguna otra material para hacer esta reconstrucción. Sin embargo, sí se requiere fijación de estos huesos, de los huesos pequeños sí se requiere fijación, porque tenemos ahí sí un material que sí es tumoral, que es condroide, y que sí tenemos que hacer una resección adecuada intralesional y poner un sustituto de la mecánica que me daba ese hueso para esperar la curación de esta tumoración. Ok, muchas gracias. Para la siguiente pregunta, me gustaría compartirles un caso aquí dirigido para el doctor Linaje. Nada más. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla.
Bueno, en lo que arreglo los problemas técnicos, para el doctor Linares, perdón, me gustaría hacerle una pregunta respecto al comentario que hizo el doctor Jorge para el manejo inicial de pacientes con oligometástasis y metástasis difusas, en donde él hizo el comentario que en estos casos podríamos manejar de manera pues inicial o desde, pues sí, manejar la fractura con un clavo centromedular. No sé si quisiera comentarnos algo al respecto. Mira, primero yo creo que se debe considerar si cuentas con una serie ósea metastásica para tener el diagnóstico definitivo de oligometástasis, porque de ahí viene el punto de partida. ¿Cuál es el que vas a tratar? ¿Los vas a tratar profilácticamente o aquellos que ya tienen alguna fractura? Prioritario, el que ya tiene una fractura. Profiláctico, el que tenga mayor riesgo de fractura, como lo presentaron con la clasificación de Mires, y con ello vas dando un avance precisamente en cuanto al tratamiento. Cuando ya es un conocido, un primario conocido, que en este caso ya te dio la metástasis, puedes sí ejecutar la cirugía con un clavo centromedular. Cuando no tienes el primario conocido, definitivamente primero llega el diagnóstico, porque entonces tú tienes la posibilidad de avanzar la enfermedad con el mismo sistema que le estés colocando. Lo puedes hacer también con sistemas de placas y tornillos, pero tendrías que definitivamente tener al paciente ideal para poner la placa, los tornillos y cemento, una cementoplastia, cuando son así que segmentos menores a 5 centímetros. Ya cuando son mayores, no se aconsejaría ese sistema. Ok, muchas gracias. Y ahora sí. Muy bien. Ana, un comentario. ¿Sí? Bien, pues como yo me refería, era justo para el tratamiento de sarcomas, en donde básicamente te dicen, pues esto está contraindicado, el poder realizar una fijación interna. Con metástasis, pues como lo comenté, sí, como dijo bien el maestro Linares, Claro. tenemos que, pues, enfocarnos bien en quién es nuestro paciente y qué tipo de lesión tiene. Yo solo me enfoqué en, supongamos, un osteosarcoma, pero un osteosarcoma, de acuerdo a la JCC, un estadio, una etapa 4B, en donde ya hay metástasis pulmonares o incluso metástasis óseas. Esto hace un pronóstico peor al paciente. Por lo tanto, tú decides cuánto va a vivir. ¿Lo fijo o no lo fijo? ¿Lo amputo o no lo amputo de primera instancia? ¿Le voy a hacer la resección? ¿Qué voy a ganar con una resección? Entonces, en ese caso en particular, la fijación intramedular en un paciente con osteosarcoma, con sarcoma primario de hueso, es donde yo la consideraría. Esa era como el tema de que, bueno, está contraindicado, pero para mí esa sería la única excepción. No sé qué opinan los demás ponentes. Sí, claro, un poco como dijo el doctor Clara, también enfocándonos en que no son recetas, ¿no? Cada uno de los pacientes lo tenemos que ir viendo, el estado funcional del paciente, diagnóstico y demás. Retomando un poquito ahí ese tema y nuevamente el enfoque de la sesión, me gustaría al doctor Jorge, por ejemplo, tenemos este caso, es una paciente femenina de 44 años de edad, ella no conocía, por ahorita vamos a presentarlo como que no tiene ningún antecedente de importancia, inició con dolor en el brazo derecho, por lo que acude con un sobador, que muchas veces pasa en nuestro medio, y cuando está manipulando el sobador es cuando empieza, pues ella lo refiere tal cual, me fracturó, y viéndolo desde un punto de vista de residentes, ¿cómo abordaría usted, por ejemplo, esta fractura? ¿Llega a urgencias? ¿Y qué es lo que aconsejaría que hagamos nosotros con el manejo de esta fractura? Ok, perfecto. Llega esta paciente a urgencias, digamos que debutó con esa fractura, no teníamos nada, como lo comentas. Pues lo ideal, definitivamente, lo primero es hacerle una fijación externa. Vamos a colocarle una férula. Yo la iniciaría, lo podemos internar, iniciar el protocolo. ¿Qué edad tiene, perdón? 44 años. 44 años. Sí, como conocemos, en un paciente con una de este tipo de lesiones, básicamente esta es lítica, pero ya tiene ahí una solución de continuidad. Bueno, hacer el protocolo como pacientes que presentan esto a mayores de 40 años. Es decir, no solo enfocarnos al tipo de fractura. Sí, a la fractura a lo mejor le pedimos radiografía,
simple, como ya comentaron, el estudio de elección, API lateral. Si quieres una tomografía como para salir de dudas, si tú quieres buscarle tal cual a la lesión y al hueso, una matriz, y si tiene alguna otra lesión asociada, quieres tomarle tu resonancia, valorar hasta dónde se está el compromiso de tejidos blandos y medular. Ok, ahora pasamos al estudio del paciente. Yo le haría aquí, de inicio ya pensando en 40 años. ¿Qué más? ¿Es un primario o es una lesión metastásica por un carcinoma primario desconocido? Si hacemos el abordaje ya una vez internado del primario desconocido, una tomografía toracoabdominopélvica, estudios de laboratorio específicos. Si es paciente mujer, conocer qué tipo de cáncer primario es el que más nos puede dar metástasis a un número, bueno, al hueso, perdón. Mama, tiroides, pulmón, ok, renal. Entonces, hacer por esa parte esa evaluación. Exacto. En caso de que aquí tenemos, por ejemplo, en instituciones donde hay servicios donde el tumor óseo ya está, ¿qué vas a hacer? Fíjalo rápido, ¿no? En otras, como pues donde nos entrenamos, obviamente lo podemos planear un poquito con más calma. Suponiendo, ya hacemos nuestro protocolo, lo vamos a operar, le puedes poner una férula, le puedes poner una fijación externa. Pero si hay un poquito más eso apresurado, yo recomendaría también que durante la fijación puedes hacerlo abierto, puedes tomar al mismo tiempo de tomar un poquito esa lesión y tomar la biopsia. Y eso también te puede dar, si tú piensas que es una lesión metastásica de un primario desconocido, también apoyas apoyas en el diagnóstico. Y en cuanto me dices, bueno, ¿qué implante utilizaría? La lesión es bastante larga, no creo que comenté, más de 6 centímetros. Yo le haría un curetaje, si es metástasis, un curetaje, lo enclavo y le hacemos aumentación en la periferia con cemento para mejorar la estabilidad rotacional y axial. Ok, muy bien. Aquí nada más enfocándonos más nuevamente, si fuera un paciente de urgencias, por ejemplo, con respecto a lo que nos mencionaba en su plática, doctor Linares, ¿qué como mensaje le podríamos dar a los residentes específicamente en esta fractura que nos harían sospechar de que nos estamos presentando ante una lesión probablemente maligna? Bueno, mira, principalmente lo que se observa del lado izquierdo, vamos a comenzar por la parte diafisaria, es una lesión intramedular que no está bien delimitada, adelgaza las corticales, ha tenido tiempo de repararse, seguramente ya tuvo alguna lesión previa, y en la parte inferior, igual metadiafisaria en este caso, se alcanza a observar infiltrante dentro del canal con algo de reparación y déjame ver, sería la parte medial, no, la parte externa, ¿no? La que tendría esa ausencia de la cortical, o sea, no se observa ni siquiera como una neoformación para reparación. Y en la parte derecha, mismas características, sin embargo, llaman la atención. Seguramente, no sé si tuvo algún fijador externo en alguna Parece ocasión. que tuvo un fijador. Sí. Ahí, Sí. continúa un poquito ahí el caso, sí. Es otro detalle, pero digo, para que también se puedan ubicar que a lo mejor tuvo, por decir, un antecedente previo de alguna fractura. Y a lo mejor por el tipo de imagen, me atrevería a decirte, hay 2 diagnósticos posibles. Por edad, todavía tiene la consecuencia de haber tenido una displasia fibrosa, que esté teniendo una transformación. Pero tienes otras características que te hacen pensar en que probablemente sea de origen renal. O sea, hay muchos factores de imagen que te pueden hacer sospechar en un tipo de lesión diferente una de otra. Pero digo, para hacer un poquito más énfasis, pues bueno, los orificios del fijado externo ya no los platicarás. Sí, o sea, realmente aquí pues el enfoque es más un poco ayudar. Si vemos esto de urgencias, ¿qué hacer? ¿Qué actuar? ¿Sospechar es algo benigno? ¿Es algo maligno? ¿Puedo pensar en ponerle algún manejo conservador, algún manejo, ¿no? Que ya hablamos siempre que lo aconsejable es llegar a un diagnóstico antes de considerar el tratamiento, como ya bien nos mencionó la doctora Carla. Pero efectivamente les estaba
limitando un poco la información del caso más bien, esta paciente, 3 meses previos antes de su fractura, ella ya tenía un diagnóstico de mieloma múltiple y ya incluso estaba en tratamiento. Eso, por ejemplo, al doctor Jorge retomando un poquito, en cuanto al manejo de urgencias y el manejo inicial del paciente, nos cambiaría un poco el abordaje. Pensaríamos todavía en hacerle una biopsia, pensaríamos que a lo mejor tiene otro diagnóstico, o nos quedamos simplemente con el hecho que la paciente tiene ya un diagnóstico de mieloma múltiple y podemos basarnos en ese diagnóstico y lo que vemos en la radiografía para ya pensar en un tratamiento. Pues, ok, ya lo inmovilizamos y pues sí, ya tenemos el diagnóstico hecho, confirmado. Yo creo que procederíamos a hacer la fijación de la fractura. Bueno, yo sí lo veo como si tuviera fractura. Sabemos que esto difícilmente va a consolidar y pues ya no aplicamos otras escalas como Mirels, como Van der Linden, si se va o no a fracturar. Entonces yo consideraría fijarlo con los métodos que ya explicamos. Y obviamente pues depende. Si quieres hacerle una fijación únicamente cerrada, ¿no? Ya no yo no le pediría otra biopsia, ya habiendo evaluado si también por una seriosa metastásica o un PET, si existen otras lesiones. Bueno, para mí pues sí es este tipo de patología. Entonces mi abordaje inicial, como dice, si le tomaría una biopsia, pues yo creo que ya lo programaría para la fijación. Ana, perdón. Una pregunta, Anita. Perdón, Miguel. ¿Tú tienes serie ósea de la paciente? No, realmente aquí lo que nos enfocábamos un poquito más era, o sea, mi jugada un poco más, tengo otro caso más completo, era el manejo inicial, sobre todo para los residentes. Cuando lo vemos en urgencias, de hecho no voy a hablar del tratamiento definitivo, sino cómo abordar de manera inicial, como el primer doctor que estamos en urgencias o el médico que llama, el ortopedista que llama a la sacación o al que se presenta en su consulta, cómo más bien guiarnos con... Yo creo que ahí lo importante sería que obviamente supieran ver que es una radiografía que se ve no normal, o sea, no es un hueso normal, que como explicó el doctor Linares tiene características muy diferentes, cómo se ve el canal, cómo se ven las corticales, entonces que desde ahí pudieran pues ver que no es un hueso normal y entonces con base en eso ya poder decir, no, pues no le puedo dar un tratamiento convencional porque se ve que es un hueso que está diferente, ¿no? Que es un hueso que está dañado. Entonces yo creo que ahí la importancia sería el aprender a ver lesiones como el diagramita que estaba, de cómo se ven las lesiones, cómo son las corticales, o sea, ¿qué te puede hacer sospechar de algo que no es normal? Exacto, era más como integrar toda la información. Yo creo que aquí nos estamos desviando un poquito. El abordaje inicial de un paciente, el cual me estás diciendo que tiene mieloma múltiple, que llega al servicio de urgencias con una fractura en terreno previamente dañado, como la que estamos viendo en este momento, yo creo que no nada más va encaminado a ver la fractura. El abordaje inicial del paciente en urgencias, ojo, está con o viene o trae el antecedente de un mieloma múltiple, en donde si lleva 3 meses de tratamiento con mieloma múltiple, estás teniendo actividad lítica en ese individuo, no en el hueso, estás teniendo actividad lítica en el individuo. Por lo tanto, tú no te debes de centrar, y esto es un mensaje para los residentes, tú no te debes de centrar en nada más enfocarte en una radiografía de una zona que si bien ya sabemos está fracturada, tienes que estudiar al paciente completo, una serie ósea metastásica, ver cómo está la columna vertebral, pero sobre todo el calcio de tu paciente. ¿Cómo está el calcio? Tu paciente trae lesiones líticas, puede llegar con hipercalcemia y en cualquier momento te va a dar un susto en urgencias cuando tú pensabas ponerle un fijador externo o un clavo centromedular porque no has valorado el calcio de tu paciente. Se te va a morir. Entonces, el abordaje inicial, nosotros somos médicos, no se nos debe de escapar eso. Se le puede escapar a alguien más, pero no a nosotros, porque nosotros somos ortopedistas oncólogos. Otra cosa que debes de tener en cuenta, si dudas o sospechas del diagnóstico inicial de mieloma múltiple,
lo que puedes hacer en tu abordaje diagnóstico es tomar beta-2 microglobulina, albúmina sérica y una electroforesis de proteínas. Y por lo tanto, sin necesidad de llegar a la biopsia, tú ya estás confirmando o corroborando lo que el paciente ya te viene diciendo de que es un mieloma múltiple. ¿Lo dudarías si tuviera las inmunoglobulinas normales, la beta-2 microglobulina normal y la albúmina normal? Pero si no, si todo esto te sale alterado, te sale una gamopatía monoclonal y el paciente te dice que tiene diagnóstico de mieloma múltiple, aunque lo haya sospechado otra cosa, pues va por ahí el asunto. Entonces, el abordaje inicial del paciente es ver cómo está mi paciente. Ahora que yo ya sé cómo está mi paciente, ahora sí puedo plantearle un tratamiento quirúrgico. Anita, yo creo que aquí el mensaje, en primer lugar, de todo lo que ustedes han aportado valiosamente, es si te llega un paciente a urgencias a la consulta que estén sospechando una imagen que no es normal, hay que agregar también en pacientes mayores que no todo es osteoporosis. Entonces, si ven la sospecha, mejor tengan un acercamiento con alguien que tenga así que más experiencia en este campo y no se atrase mucho el diagnóstico o el manejo general del paciente. Pero sí, nada más quería agregar que en pacientes mayores a veces lo manejan como es una osteoporosis, se fracturó por ello y es lo más sencillo y después vienen todos los problemas. Ese sería mi mensaje tan solo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y creo que tenemos tiempo para una última pregunta que tenemos en el área de preguntas. Bueno, la pregunta por parte de los que están viendo la sesión. Esta está dirigida para el doctor Clara y preguntan específicamente algún comentario o algo respecto a que se ha utilizado células madres mesenquimales en combinación con beta-fosfato tricálcico. ¿Algo que nos pueda comentar respecto al uso de específicamente en tumores óseos? ¿En cuál tumor óseo? Porque la sesión es de metástasis y entonces no todos los tumores óseos son los mismos. Y aquí entramos en un tema como del huevo y la gallina y por eso mis primeras diapositivas iban encaminadas al tema del microambiente tumoral. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa si yo pongo una célula madre totipotencial o desarrollo una célula madre totipotencial en un microambiente oncológico? Lo más probable es que dicha célula madre también se va a volver una célula madre tumoral. Entonces, aguas con esto. Aguas con todo lo que suene a células madres, a biología molecular, a microambiente tumoral, porque debemos de ser muy juiciosos a la hora de aplicarlo en nuestros pacientes. Por querer hacer un bien, podemos terminar haciendo un mal peor que el que ya teníamos. Es decir, podemos condicionar la progresión de la enfermedad debido a la presencia de factores estimulantes. Otra cosa importante en metástasis a tener en cuenta, puede haber una desdiferenciación del foco de la metástasis al estar poniendo factores estimulantes y entonces vamos a tener un cáncer de mucho mayor grado o un comportamiento aún más agresivo que el que ya teníamos en el sitio metastásico. Entonces, no creo que, no funcionó, por cierto, no funcionó, no creo que vaya por ahí el asunto. De acuerdo. Pues muchas gracias, creo que es todo el tiempo que tenemos para la sesión del día de hoy. Nuevamente agradezco a todos por sus excelentes ponencias, por la discusión del caso, un poco para cerrar toda la información que nos otorgó el día de hoy. Y pues a todas las personas que nos acompañaron en la sesión, muchísimas gracias. Espero que les haya sido de mucha utilidad la sesión, los temas. Y bueno, gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.